La primera vez que lo vi, supe que algo estaba mal. No porque hiciera algo extraño, sino por cómo se sentía en el aire, en la piel. Era una de esas lluvias pesadas que caen en la selva de Chiapas, la que cala hasta los huesos y convierte la tierra en lodo espeso. Y él estaba ahí, firme, con la mirada fija en mí, pero no se mojaba. Aquel día estábamos en una misión de patrullaje cerca de la frontera con Guatemala. Llevábamos varias semanas en la zona, persiguiendo sombras, rumores de grupos armados que se movían entre las montañas y los ríos. Lo normal. Pero el cansancio pesaba. El sudor y la humedad se volvían insoportables, y cada tanto alguien se detenía a escurrirse la camisa o a sacudirse las botas llenas de lodo. Esa noche llovía. No una llovizna ligera, sino una tormenta que hacía imposible ver más allá de unos metros. Aún así, el comandante dio la orden de avanzar. No se discutían sus órdenes. Él era un hombre duro, callado, pero con una presencia que se sentía a metros de distancia. No sonreía, no bromeaba, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Caminábamos en fila india, con la vista fija en la nuca del de enfrente, atentos a cualquier ruido entre la maleza. De repente, sentí que alguien me miraba. No era raro sentir eso en la selva. A veces eran jaguares, otras monos escondidos en las ramas. Pero esta vez fue diferente. Volteé y ahí estaba él, de pie, mirándome a través de la cortina de agua. Era el comandante. Pero algo estaba mal. A pesar de la lluvia, su uniforme estaba seco. Ni una sola gota lo tocaba. Me quedé paralizado. No podía ser. Parpadeé, y entonces escuché su voz. «¿Qué pasa, soldado?» Me giré en seco. El comandante estaba delante de la tropa, como debía estar, con el uniforme empapado, dándonos órdenes para seguir avanzando. Pero yo lo había visto. Miré de nuevo al lugar donde estaba la otra figura, pero ya no había nadie. No dije nada. ¿Quién me iba a creer? Seguimos avanzando hasta llegar a una vieja construcción abandonada, tal vez una hacienda de hace siglos. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y humedad, y el techo apenas se sostenía con vigas podridas. Ahí pasaríamos la noche. Nos organizamos en turnos de guardia. Me tocó la última. Me senté junto a una de las ventanas rotas, con el rifle en las manos y los ojos tratando de ver algo en la oscuridad. La lluvia no paraba. De pronto, escuché pasos. Me puse alerta, con la respiración contenida. ¿Todo bien? Me giré. Era el comandante, pero no el que dormía en una de las esquinas de la construcción. Este estaba seco. «Sí, mi comandante», respondí con la voz quebrada. No dijo nada. Solo se quedó ahí, observándome, con la misma mirada de la selva. Quise parpadear, sacudirme el sueño, pero el miedo me tenía clavado en el suelo. Él levantó la mano y señaló hacia la selva. «Nos están observando». No lo entendí al principio. Entonces lo oí. El sonido de algo moviéndose entre los árboles. Desperté a los demás. Todos tomamos posición, apuntando al exterior. La lluvia seguía cayendo, dificultando la visión. Entonces vimos las sombras. No eran soldados, no eran animales. Eran figuras que se movían de una forma imposible, como si estuvieran flotando entre los árboles. El comandante real dio la orden de no disparar hasta tener claro el objetivo. Nadie discutió. Yo no podía dejar de pensar en el otro comandante, el que me había advertido antes de desaparecer sin dejar rastro. Los minutos pasaron. La lluvia siguió cayendo. Las sombras se quedaron ahí observándonos. Y luego simplemente se desvanecieron. A la mañana siguiente encontramos huellas alrededor de la hacienda. No eran humanas. El comandante no dijo nada, pero su rostro estaba tenso. Algo sabía. Le pregunté directamente: «¿Usted vio algo anoche, mi comandante?» Se quedó en silencio por un momento y luego murmuró algo que apenas pude escuchar. «A veces la selva nos prueba». Nunca supe qué quiso decir con eso. Solo sé que después de esa noche, cada vez que llovía, evitaba mirarlo directamente, por miedo a ver algo que no debía estar ahí. Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar como una película. No sé si sea cierto, pero en este momento, con la garganta seca y el miedo metido hasta los huesos, no veo nada de mi pasado. Solo veo la tierra removida, los restos de hombres que no deberían estar ahí y la silueta que me observa desde la trinchera que acabamos de cavar.
Años después, cuando me asignaron a un batallón en Chiapas, pensé que lo peor que me podía pasar era enfrentarme a sicarios o emboscadas en la sierra. Estaba equivocado. La orden llegó una mañana sofocante. Nos mandaron a reforzar un puesto avanzado en lo profundo de la selva, cerca de un viejo campamento olvidado de la guerra cristera. Al parecer, el terreno se estaba volviendo inestable y necesitaban que caváramos una trinchera más profunda para reforzar la posición. Trabajo de rutina. Éramos 7 en el escuadrón. Hombres duros, curtidos por el sol y la pólvora. No nos preocupaba ensuciarnos las manos. A las pocas horas de cavar, nos topamos con algo inesperado, un hueso. No era extraño encontrar restos en esos parajes. La historia de México estaba escrita con sangre, y esa selva había sido testigo de más muertes de las que podríamos contar. Pero luego salió otro hueso, y otro, hasta que encontramos el primer cráneo. El silencio cayó sobre nosotros como un manto pesado. Nadie dijo nada al principio, pero todos sentimos lo mismo. Algo no estaba bien. «Debe ser una fosa vieja», dijo el cabo Morales escupiendo a un lado. Pero cuando levantamos los restos, algo nos heló la sangre. Todavía tenían uniformes. Y no eran uniformes de la guerra cristera ni de zapatistas. Eran verdes, con parches deshilachados que reconocimos al instante. Eran de nuestro ejército. Pero esos modelos eran viejos de hace décadas. Y lo más extraño, no había reportes de ningún escuadrón perdido en esa área. El teniente ordenó que paráramos y estableciéramos una línea de radio con el puesto de mando. Queríamos respuestas, pero la radio solo emitía estática. Mientras tanto seguimos desenterrando más cuerpos. 1, 3, 6. Los huesos estaban secos, pero los uniformes seguían relativamente intactos. Algunos llevaban placas de identificación, pero cuando revisamos los nombres, algo nos recorrió la espalda como un escalofrío helado. Uno de los nombres era conocido. El cabo Torres, que cavaba junto a mí, se puso pálido. «Esto no es posible», murmuró. Le arrebaté la placa de las manos y leí el nombre. Era el suyo. El cabo Torres estaba parado junto a mí, vivo, sudoroso y aterrorizado, sosteniendo la placa de identificación de un esqueleto con su mismo nombre. Alguien soltó una maldición, y el pánico se esparció entre nosotros como pólvora encendida. «Esto es una broma», dijo otro soldado, su voz temblando. «Alguien nos está jugando una broma». Pero nadie reía. El teniente, tratando de mantener la calma, ordenó que aseguráramos la zona y esperáramos a que llegara el apoyo. Nos desplegamos en un perímetro, pero conforme caía la noche, la selva empezó a cambiar. Y ahí fue cuando todo se fue al carajo. Primero fue el olor, un hedor rancio, como de carne podrida y tierra húmeda. Luego, el frío, un frío antinatural, imposible en esa selva calurosa. Los árboles parecían moverse, las sombras se alargaban. Escuchábamos algo, no voces, pero un murmullo sordo que venía de la trinchera. Y entonces, vimos la primera silueta. Se asomó desde la fosa, con los ojos vacíos brillando en la oscuridad. No podía ser un hombre vivo. No con ese cráneo expuesto, no con esa mandíbula desencajada en una mueca antinatural. Torres fue el primero en gritar, abrió fuego. Las balas atravesaron la figura, pero no la detuvieron. Y no estaba sola. De la trinchera comenzaron a salir más. Hombres con uniformes deshilachados, con carne colgando de los huesos, con manos huesudas que se extendían hacia nosotros. El caos estalló. Disparamos, gritamos, corrimos, pero ellos seguían avanzando. Yo corrí hacia la radio, desesperado por una señal, por una orden, por algo. Y entonces, en medio de la estática, escuché una voz, rasposa, cansada. ¿Dónde están nuestros refuerzos? Me congelé. Era la voz de un soldado, pero no de uno vivo. Miré hacia la trinchera. Uno de ellos estaba ahí, con la mandíbula temblando, con las cuencas vacías clavadas en mí. Y supe la verdad. No eran fantasmas, no eran demonios. Eran soldados. Soldados esperando órdenes. Soldados que nunca supieron que ya estaban muertos. No sé cómo salimos de ahí. Solo recuerdo correr, disparar, gritar nombres que nadie respondía. Recuerdo el frío, la sensación de algo tocándome la espalda. Recuerdo el amanecer filtrándose entre los árboles cuando, al fin, llegamos a la base. No nos creyeron. Dijeron que el estrés nos jugó una mala pasada.
que la selva puede hacer que un hombre vea cosas que no existen. Pero yo sé la verdad. A veces por las noches todavía escucho la voz en la radio. ¿Dónde están nuestros refuerzos? Y sé que siguen ahí esperando a que alguien les diga que la guerra terminó hace mucho tiempo. Nos habían enviado a una región apartada de Chiapas para ubicar a un grupo de hombres armados que, según inteligencia, se escondían en la espesura. No era la primera vez que nos metíamos en la selva tras ellos, pero esta vez algo se sentía distinto. No puedo explicarlo, era como si el aire pesara más, como si la selva nos tragara poco a poco. Pero no fue hasta que encontramos las huellas que empezamos a entender que algo estaba mal. Habíamos caminado todo el día avanzando con sigilo entre los árboles. La humedad nos tenía empapados y los insectos nos devoraban la piel. Ya empezaba a oscurecer cuando uno de los muchachos, Torres, se agachó de golpe. «Mi sargento, venga a ver esto», dijo con la voz tensa. Me acerqué y ahí estaban. Huellas humanas en el barro, pero algo no cuadraba. Parecían normales a primera vista, pero luego me di cuenta. Estaban al revés. No era que alguien hubiera caminado hacia atrás. Number eran huellas normales, de pies descalzos, pero con los talones donde deberían estar los dedos y los dedos donde debería estar el talón. Como si la persona que las dejó estuviera volteada de alguna manera imposible. El grupo se acercó a verlas. Hubo un silencio incómodo. «¿Qué carajos es esto?», murmuró uno de los soldados. «Alguien nos está jugando una broma», dijo otro, pero en su voz había miedo. Me agaché, toqué el barro. Las huellas eran frescas. Quien fuera que las dejó, no estaba lejos. «Seguimos avanzando», ordené, pero con más cuidado. Y entonces, la selva pareció oscurecerse aún más. Armamos campamento cuando cayó la noche. Nadie quería hablar de las huellas, pero todos lo teníamos en la cabeza. Yo intenté mantenerme alerta, pero había algo en el ambiente, algo que nos hacía sentir observados. La fogata chisporroteaba mientras hacíamos guardia por turnos. Torres fue el primero en escucharlo. «Mi sargento, hay algo allá», susurró, señalando entre los árboles. Puse la mano en el fusil y agudicé el oído. Al principio, solo era el sonido normal de la selva. Grillos, ranas, el susurro del viento entre las hojas. Pero luego... pasos. No eran pesados como los de un hombre con botas, ni ligeros como los de un animal. Eran extraños. Como si algo estuviera caminando sobre pies desnudos, arrastrando los pasos, pero sin dirección clara. Torres apuntó su linterna y la encendió. Nada. «Seguramente un animal», dije, pero ni yo me lo creí. Nos turnamos para dormir, pero nadie descansó bien. Cuando amaneció, hicimos un conteo rápido, y ahí fue cuando nos dimos cuenta. Nos faltaba un hombre. Bustamante, un soldado experimentado de los más fuertes del grupo. Su hamaca estaba vacía, su mochila intacta, como si simplemente se hubiera levantado en medio de la noche y se hubiera ido. «Bustamante», gritó Torres, adentrándose unos pasos en la selva. El eco de su voz fue lo único que le respondió. Entonces lo vimos. A unos metros del campamento, en el barro húmedo, estaban las mismas huellas que habíamos visto la noche anterior, al revés, pero esta vez había más, muchas más. Rodeaban el campamento, y entre ellas estaban las de Bustamante, también al revés. Alguien jadeó, otro maldijo en voz baja. Yo me acerqué a las huellas. Mi estómago se revolvía. Bustamante no se habría ido así, no sin su arma, no sin avisar, y mucho menos habría dejado esas huellas. «Regresamos a la base», dije, «ahora mismo». El camino de vuelta fue peor que la ida. Algo nos seguía, no lo veíamos, pero lo sabíamos. Las huellas al revés aparecían en el suelo, en la tierra húmeda, a veces a unos metros de nosotros, a veces justo en medio del camino por donde pasábamos. Aceleramos el paso. Nadie hablaba. Solo avanzábamos, sintiendo esa presencia que no nos dejaba. Hasta que escuchamos la risa. No era una risa normal, no era la de un hombre, era baja, rasposa, burlona. Venía de todas partes y de ninguna. Uno de los muchachos se quebró. «Basta», gritó, «déjenos en paz». El eco de su voz se desvaneció. La selva quedó en silencio. Y entonces, los árboles comenzaron a moverse. No por el viento. Algo los agitaba, algo grande, algo que nos acechaba desde la espesura. «¡Corran!»,
grité. Y corrimos. No nos detuvimos hasta llegar a un claro donde un helicóptero podía extraernos. Cuando al fin estuvimos a salvo, conté a mis hombres. Nos faltaban 2 más. Nunca encontramos sus cuerpos, solo las huellas. Al revés, después de esa misión, pedí mi retiro. No volví a la selva, no volví a dormir tranquilo, porque sé que en algún lugar de Chiapas, entre la espesura, esa cosa sigue caminando, dejando sus huellas en el barro. Al revés. La primera vez que vi ese lago, no sentí nada extraño. Solo era un cuerpo de agua tranquilo, escondido entre la selva de Chiapas, lejos de cualquier rastro de civilización. Pero ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su superficie oscura reflejando el cielo nublado, y el silencio que lo rodeaba sigue llenando mis oídos como un eco que se niega a morir. Esto no es un cuento ni una exageración. Lo que vivimos ahí, lo que vi con mis propios ojos, fue real. Llevo años en el ejército. La disciplina y el deber me han forjado, y he visto cosas que pocos podrían imaginar. Patrullas en la sierra, enfrentamientos con grupos armados, noches enteras sin dormir, mientras el peligro acecha en cada sombra. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que enfrentamos en ese lugar. Nos enviaron a Chiapas en una misión de reconocimiento. El informe hablaba de actividad sospechosa en la selva, rumores sobre campamentos clandestinos, nada fuera de lo común. La orden era simple: inspeccionar el área, tomar nota de cualquier irregularidad y regresar. Éramos 8 soldados, todos con experiencia en el terreno. Entre nosotros estaba el teniente, un hombre de pocas palabras pero con mirada de acero. También estaba Morales, el más joven del grupo, con apenas unos años en el servicio, pero con agallas para enfrentar cualquier cosa. Y ahí estaba yo, confiado en que esta sería otra misión rutinaria. Nos internamos en la selva, siguiendo un viejo camino que serpenteaba entre árboles gruesos y maleza densa. No tardamos en notar el calor pegajoso y el canto incesante de los insectos. Avanzamos durante horas hasta encontrar lo que parecía ser un lago escondido entre la vegetación. «No aparece en el mapa», dijo el teniente, con el ceño fruncido mientras observaba la superficie inmóvil del agua. Morales, curioso como siempre, agarró una piedra del suelo y la lanzó con fuerza al lago. La vimos elevarse en el aire, pero nunca escuchamos el chapoteo. El silencio cayó sobre nosotros. ¿Lo oyeron?, preguntó Morales con una risa nerviosa. Nadie respondió, porque no hubo nada que oír. Nos acercamos con cautela. La superficie del agua era negra, como si reflejara un abismo en lugar del cielo. Me incliné y metí la mano. El agua estaba helada, demasiado fría para ese calor sofocante. «Esto no me gusta», murmuró el teniente. El aire alrededor del lago se sentía extraño, como si todo el sonido se absorbiera en esa agua oscura. Los grillos dejaron de cantar. El viento no movía las hojas. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Decidimos acampar cerca, al menos hasta la mañana siguiente. No queríamos continuar la marcha sin antes analizar el área con luz de día. Al caer la noche, encendimos una fogata y montamos turnos de guardia. Fue en la madrugada cuando todo cambió. Morales, que tenía el primer turno de vigilancia, nos despertó con un grito ahogado. Me levanté de golpe agarrando mi fusil. «Hay alguien ahí», juro que vi algo moverse en el agua. Nos acercamos al lago con linternas. Nada, solo la superficie negra, inmóvil. «¿Seguro que viste algo?», preguntó el teniente con voz tensa. Morales asintió, pálido. Parecía una persona, pero los ojos eran blancos. El resto de la noche transcurrió en tensión. Nadie habló, pero todos sentimos esa presencia. Algo estaba ahí. Algo nos observaba. A la mañana siguiente revisamos la zona con más cuidado. Encontramos rastros extraños cerca del agua. No eran huellas humanas ni de animal. Parecían marcas irregulares en la tierra, como si algo hubiera salido del lago y se hubiera arrastrado por la orilla. «Nos vamos», ordenó el teniente sin dudarlo. Pero cuando recogimos nuestras cosas notamos que faltaba alguien. Morales. Corrimos hacia la orilla. Sus botas estaban ahí, junto a su rifle, pero él no. «Morales», gritamos sin respuesta. El lago permanecía quieto. Sin pensarlo, el teniente y yo entramos al agua hasta las rodillas, fría como la muerte.
Morales. Entonces lo vimos, o algo que parecía ser él. Emergió del agua con la piel pálida y los ojos vacíos, pero no era él. Su boca se movía pero no emitía sonido. Y su rostro era una máscara de algo que ya no pertenecía a este mundo. Retrocedimos. El agua comenzó a agitarse a nuestro alrededor, burbujeando como si algo más intentara salir. «¡Fuera de aquí!», gritó el teniente. Disparamos. No sé si le dimos. Solo sé que corrimos, dejando atrás el lago, la selva y todo lo que había en ese maldito lugar. No encontramos rastro de Morales. Buscamos durante horas, pero el lago nunca devolvió su cuerpo. Cuando regresamos a la base y contamos lo sucedido, nadie nos creyó. Dijeron que tal vez Morales cayó al agua y la corriente lo arrastró. Pero nosotros sabemos la verdad. Ese lago no tiene fondo. Y lo que habita ahí no debería existir. Desde entonces, evito el agua. No soporto los espejos de superficie oscura. Y a veces, en las noches más quietas, siento que algo me observa desde las sombras. Y si alguna vez encuentras un lago donde una piedra nunca toca fondo, da media vuelta y aléjate, antes de que sea demasiado tarde. La muerte tiene muchas formas de presentarse en la guerra, pero a veces lo peor que uno puede enfrentar no es el enemigo con un fusil, sino lo que nunca debió ser descubierto. La primera vez que vi la muerte fue en una emboscada en la sierra. Desde entonces, entendí que los libros de historia jamás cuentan la verdad de la guerra, pero nada me preparó para lo que viviríamos en la misión en la selva de Chiapas, cuando nos enviaron a investigar unas fosas clandestinas y terminamos descubriendo algo que nunca debió salir a la luz. Nos desplegaron en la selva después de recibir informes de pobladores sobre movimientos extraños en una zona apartada. No había registros de bases enemigas ni de presencia de crimen organizado, pero algo había ahí. A nosotros nos tocaba averiguarlo. Éramos un grupo de 7 soldados. Llevábamos fusiles, equipo de detección y la certeza de que sería otra misión rutinaria. Llegamos en helicóptero hasta una zona de difícil acceso, donde la vegetación era tan densa que apenas dejaba pasar la luz. Caminamos durante horas entre lianas y raíces traicioneras, hasta que un local que nos guiaba nos señaló un claro en la espesura. «Aquí es», dijo con voz tensa, mirando al suelo. No entendíamos por qué se veía tan nervioso hasta que empezamos a cavar. Al principio encontramos lo que esperábamos: restos humanos, huesos viejos enredados entre raíces, con uniformes que parecían militares, pero demasiado desgastados como para identificar a qué fuerza pertenecieron. Lo extraño fue cuando seguimos cavando y el suelo comenzó a hundirse. Uno de mis compañeros golpeó algo sólido con la pala. Al despejar la tierra, vimos que era una compuerta metálica con el sello del ejército mexicano. No había registros de ninguna instalación en esa zona. «Esto no tiene sentido», dijo uno de los muchachos limpiando la placa con los dedos. La fecha inscrita era de varias décadas atrás, pero el acero estaba demasiado bien conservado. Intentamos comunicarnos con el mando para informar sobre el hallazgo, pero las radios solo emitían un ruido distorsionado. «Abrámosla», dije, y lo hicimos. La escotilla crujió y liberó un hedor rancio que nos hizo retroceder. Apuntamos con las linternas hacia el interior y vimos una escalera descendiendo en la oscuridad. «¿Quién construyó esto?», murmuró otro soldado. Nadie respondió. Bajamos uno por uno, con los fusiles listos. El aire se sentía pesado, denso, como si aquel lugar hubiera estado sellado por siglos. Cuando tocamos fondo, nos encontramos en un pasillo largo, con puertas metálicas a los lados. Todo parecía parte de una instalación militar antigua, pero lo que inquietaba era que todo estaba intacto. Escritorios con papeles amarillentos, tazas con restos secos de café, lámparas apagadas como si alguien hubiera abandonado el sitio de un momento a otro. Un letrero en la pared decía «Campamento 44». Jamás habíamos oído de él. Comenzamos a explorar. En una sala encontramos mapas de México con marcas en lugares desconocidos. En otra, cajas de municiones que ya no se fabricaban desde hacía más de medio siglo. Todo parecía indicar que aquello fue una base operativa, pero ¿por qué nadie sabía de su existencia? «Miren esto», llamó uno de mis compañeros. Nos llevó a una habitación donde había literas cubiertas de polvo y, en la pared, escritos en la pintura descascarada:
Nombres de soldados con fechas al lado. Fechas que se extendían a lo largo de décadas. Algunas eran recientes. Un escalofrío nos recorrió. ¿Cómo era posible? Seguimos avanzando hasta llegar a una sala con archivadores de metal. Uno de nosotros intentó abrir uno, pero en cuanto lo hizo, un estruendo resonó en el túnel detrás de nosotros. Apuntamos las armas y quedamos en silencio. Escuchamos pasos, pero no venían de la entrada. Venían de dentro del campamento. Nos quedamos inmóviles. Nadie más debía estar ahí. «Aquí algo anda mal», susurró uno de los soldados. El ruido cesó, pero entonces la luz de una de las linternas parpadeó, iluminando por un segundo el final del pasillo. Lo que vimos nos dejó helados. Una sombra, humana pero deformada, con un uniforme similar al nuestro, pero raído, sucio. Estaba de pie, mirándonos. Pero sus ojos no reflejaban luz. Cuando dimos un paso al frente, desapareció. El pánico nos invadió. Decidimos salir, pero al volver a la escotilla de entrada, la escalera ya no estaba. El hueco ahora era solo un techo de piedra. «Esto no puede estar pasando», dije. Intentamos encontrar otra salida, pero lo único que hallábamos eran más corredores, más habitaciones con camas polvorientas, más nombres escritos en las paredes. Los pasos seguían sonando, pero ahora más cerca. Uno de los nuestros gritó. Giramos a tiempo para verlo siendo arrastrado a la oscuridad. Disparamos, pero las balas solo golpearon el concreto. Su alarido se apagó en el eco del pasillo. Nadie dijo nada. Sabíamos que no lo recuperaríamos. No había salida, no había lógica en lo que vivíamos. El tiempo se sentía distorsionado. Lo único que nos quedaba era seguir adelante. El último cuarto que encontramos tenía algo diferente. Una radio antigua, aún encendida, con una voz distorsionada repitiendo una sola frase. No debieron abrir la puerta. No había electricidad en aquel lugar. Cuando la voz se apagó, la luz parpadeó de nuevo y vimos las siluetas rodeándonos. Eran soldados o lo que alguna vez fueron. Rostros devorados por el tiempo, uniformes cubiertos de moho. Sus bocas se movían, pero ningún sonido salía. Corrimos hasta que, sin darnos cuenta, estábamos de nuevo afuera, bajo el sol de la selva. Solo 3 salimos con vida. Cuando informamos lo ocurrido, nadie nos creyó. Dijeron que no había ninguna instalación en ese sitio, que nuestra misión fue un fracaso. Pero yo sé la verdad. Campamento 44 existe, y sigue esperando a los que lo encuentran. Las cigarras chirriaban entre los árboles, y el calor de la selva en Chiapas se pegaba a la piel como un sudor espeso y constante. En aquellos días estaba destinado en una base improvisada cerca de la frontera con Guatemala. Mis superiores decían que nuestra misión era simple: patrullar, vigilar y evitar el paso de grupos armados que se escondían entre la maleza. Yo llevaba ya varios meses en esa zona. Antes de eso, había estado en el norte, en operativos contra el narcotráfico. Pero la selva tenía otra clase de peligro. No era solo la amenaza de los hombres con fusiles escondidos entre los árboles. Había algo más, algo que solo los veteranos murmuraban entre dientes después de muchas noches de guardia. No lo entendí hasta esa madrugada. Nos llegó el reporte por la radio poco después de la medianoche. Un jeep de nuestra unidad había sido encontrado en mitad de la selva, a varios kilómetros de la base. El motor estaba encendido, la radio aún chisporroteaba con estática, pero no había nadie dentro. El soldado que lo encontró fue un cabo de otra patrulla. Su voz por la radio sonaba tensa, pero trataba de mantener la compostura. «Mi sargento, el vehículo está aquí, pero no hay señales del conductor ni del copiloto, no hay rastros de lucha». Se hizo un silencio en la línea antes de que nuestro teniente respondiera. «Aseguren la zona, vamos en camino». Nos subimos a los vehículos y en menos de 30 minutos llegamos al punto. Apenas bajé, el aire se sintió diferente. Era denso, como si estuviera más pesado que antes. Miré el jeep. No tenía señales de haber sido atacado. Las llaves aún estaban puestas y el motor rugía como si lo hubieran abandonado hacía solo unos minutos. Pero el asiento del conductor estaba vacío. Y había algo peor. El camino de tierra alrededor del jeep estaba húmedo por la lluvia de la tarde, pero no había huellas. Ninguna. Ni de entrada ni de salida. Era como si el conductor se hubiera desvanecido en el aire.
Uno de los soldados caminó alrededor del jeep, escudriñando la maleza. «Esto no me gusta, mi sargento». «¿Y si fue una emboscada?». Nadie respondió de inmediato. Todos teníamos esa misma pregunta en la cabeza, pero algo en la escena no encajaba con una emboscada. No había rastros de lucha, no había casquillos, ni sangre, ni señales de que alguien hubiera corrido hacia la selva. Solo ese jeep encendido en medio de la nada. «Revisemos la radio», ordenó el teniente. Uno de los soldados se subió al vehículo y tomó el radio. Lo encendió y de inmediato un ruido extraño llenó el silencio. Era estática, pero entre los crujidos y chasquidos se escuchaba algo más. Algo como una voz. Era baja y apenas perceptible, como si alguien susurrara desde muy lejos. «¿Eso es una señal de auxilio?», preguntó el cabo que había encontrado el jeep. Ajustamos la frecuencia, tratando de limpiar el sonido, pero cuanto más lo hacíamos, más distorsionada se volvía la transmisión. De pronto la voz se hizo clara. «Ayúdenme». Era una voz masculina, apagada, como si viniera de muy lejos. Uno de los soldados miró a los demás nervioso. «Mi sargento, eso suena como el cabo López». Nos quedamos en silencio. El cabo López era el conductor de ese jeep. Había salido en patrulla esa misma tarde y no había vuelto. El teniente tomó el radio y apretó el transmisor. «Cabo López, ¿dónde está?». El silencio fue inmediato. Pero luego, entre la estática, la voz volvió. «No puedo». Y luego un grito. Un grito que sonó como si alguien estuviera cayendo por un abismo sin fondo. Y después, silencio. Nos tomó unos segundos reaccionar. La radio se quedó muda. El jeep seguía rugiendo con su motor encendido. Y nosotros nos quedamos ahí, parados en la oscuridad de la selva, sin saber qué hacer. El teniente fue el primero en recuperar la compostura. «Busquen en la zona». No pudo haberse ido muy lejos. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no podía quedarme quieto. Tomé mi rifle y avancé con otros 2 soldados entre la maleza. La selva era densa, oscura. Las linternas apenas iluminaban unos metros adelante. Caminamos despacio, atentos a cualquier sonido. Entonces lo escuchamos, un murmullo. No en la radio, en la selva. Nos detuvimos, apuntamos con las linternas en todas direcciones, pero no vimos nada. El soldado a mi izquierda tragó saliva. ¿Escucharon eso? Iba a responder cuando el murmullo se convirtió en algo más, un sollozo. Y venía de nuestra derecha. Avanzamos con cautela siguiendo el sonido. Y lo vimos. El cabo López estaba ahí, de espaldas a nosotros, parado en mitad de la selva, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Su uniforme estaba sucio de lodo, y su respiración era errática. «Cabo López», llamó el teniente desde atrás. «¿Está bien?». López no respondió. Yo me acerqué un poco más, con el dedo sobre el gatillo. «Cabo». Fue entonces cuando se giró. Y juro por lo que más quieran que en ese momento sentí que el mundo se volvía un vacío frío. Su rostro no tenía ojos, solo cuencas vacías, negras, que parecían succionar la poca luz de las linternas. Y sonreía. Sonreía con una expresión que no era humana. Uno de los soldados gritó. Yo retrocedí, tropezando con las raíces, y entonces el cabo López dejó de estar ahí. Así, sin más. Un parpadeo, y desapareció. No sé cómo logramos volver al jeep. Nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. El teniente ordenó subir al vehículo y regresar a la base. El motor del jeep seguía encendido, pero nadie quiso conducirlo. Lo remolcamos hasta la base, y cuando llegamos, el teniente fue directo con los superiores a reportar lo ocurrido. Pero a la mañana siguiente, el jeep ya no estaba. Nadie lo movió. Nadie lo vio salir. Simplemente se esfumó. El caso del cabo López quedó archivado como desaparición en servicio. Nunca lo encontraron. Nunca encontramos una explicación. Pero todas las noches en la radio de la base, entre la estática, algunos dicen que aún se escucha su voz. Estuve en la brigada de fusileros paracaidistas, en una misión en la selva lacandona, en Chiapas. No era mi primera vez en esas tierras, y aunque ya había escuchado historias de lo que se esconde entre los árboles y el lodo, siempre creí que eran cuentos para asustar a los novatos. Hasta aquella noche, nos enviaron con la orden de rastrear y desmantelar un supuesto campamento de insurgentes, algo rutinario.
Éramos 8 hombres bien entrenados, bien armados y listos para todo, o al menos eso pensábamos. Caminamos durante horas, adentrándonos en la espesura, sin rastro de actividad humana. Pero la selva tenía otro tipo de señales. No había insectos zumbando, no había aves llamando, ni siquiera el viento movía las hojas. El aire se sentía espeso, pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. El teniente ordenó una pausa. Revisamos equipo, hidratamos y seguimos avanzando. Fue cuando el cabo Morales, que iba al frente, alzó el puño para detenernos. Había algo extraño en medio de la maleza, una puerta. No una puerta de cabaña o de choza, sino una puerta solitaria, de madera gruesa y oscura, con bisagras de hierro. No estaba conectada a ninguna pared, ni a ningún marco, solo se sostenía en pie como si alguien la hubiera puesto allí a propósito. El sargento Mendoza fue el primero en acercarse, tocó la madera con la culata del rifle, y ésta resonó hueca. No había nada detrás, ni estructura ni cimientos, solo una puerta en medio de la nada. ¿Qué clase de broma es esta?, dijo el soldado Guzmán, mirando a los demás. No lo sé, pero no me gusta, respondió Morales, con una mano sobre su rifle. El teniente ordenó inspeccionar el área. Rodeamos la puerta con cautela, pero no encontramos nada inusual. Solo lodo, raíces y árboles. Pero la selva seguía en silencio. Entonces, Mendoza hizo lo impensable. Giró la manija y la puerta se abrió. Detrás de la puerta no había selva, solo oscuridad. No era una habitación, ni un pasillo, ni siquiera sombra. Era un vacío absoluto, un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz de nuestras linternas. El aire cambió. Un olor rancio, como de tierra mojada y carne podrida, salió de aquel umbral. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y supe que no debíamos estar allí. «Ciérrala», ordenó el teniente, con la voz más tensa de lo habitual. Mendoza empujó la puerta, pero ésta no se movió. Parecía atorada, aunque las bisagras no habían cambiado. Fue entonces cuando lo escuchamos. Algo al otro lado de la puerta, un sonido leve, como un murmullo ahogado en la oscuridad. Todos alzamos las armas formando un semicírculo. La selva a nuestro alrededor seguía muda, como si contuviera la respiración. «¡Retirada!», ordenó el teniente. Pero la puerta se cerró sola de golpe, y el grito comenzó. Un alarido inhumano, desgarrador, que no provenía de ninguno de nosotros, sino de la misma puerta. Era como si algo estuviera atrapado dentro, algo que no debía salir. La tierra tembló bajo nuestros pies. Maldije en voz baja y me apresuré a retroceder, pero entonces vi a Mendoza. El sargento estaba paralizado, con los ojos abiertos como platos y la respiración entrecortada. «¡Mendoza, muévete!», gritó Morales, jalándolo del chaleco. Pero él no reaccionaba. Miraba la puerta y su cara estaba desencajada. Cuando al fin lo tomó entre varios para llevárselo, la selva cobró vida. Ramas quebrándose, sombras moviéndose entre los árboles. La sensación de ser observados se intensificó, pero no había ojos en la espesura, solo un vacío imposible tras la puerta cerrada. No esperamos más, nos largamos de ahí. Regresamos al campamento improvisado unas horas después. Mendoza seguía en shock, balbuceando cosas sin sentido. Lo vigilamos durante la noche, pero en algún punto, sin que nadie lo notara, desapareció. No había señales de forcejeo ni rastros de su equipo. Solo su rifle quedó en el suelo como si lo hubiera dejado atrás. Nos desplegamos a buscarlo, llamando su nombre, iluminando cada rincón de la maleza. Nada. Fue entonces cuando alguien gritó. Nos giramos y vimos a Morales señalando hacia algo en la distancia. La puerta, otra vez estaba ahí, justo en el centro del campamento, pero esta vez estaba abierta. Y en el umbral, entre la negrura, vimos una silueta. Era Mendoza, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos y sin vida. La piel de sus manos parecía haberse fusionado con su rifle, como si la madera y el metal hubieran crecido dentro de su carne. Abrió la boca para hablar, pero lo que salió no fue su voz. Fue el mismo alarido que habíamos escuchado en la selva. Disparamos. No sé cuántos tiros fueron ni quién disparó primero, solo sé que cuando cesó el fuego la puerta se cerró de golpe. Y cuando corrimos a verla ya no estaba. Ni la puerta ni Mendoza. Solo quedaba la selva y el silencio. Nos sacaron de ahí en la mañana. No mencionamos nada en el informe. Dijimos que Mendoza se había perdido en la maleza, pero ninguno de nosotros ha vuelto a dormir bien.
A veces, en las noches, creo escuchar el mismo alarido, lejano, arrastrándose entre mis sueños. Y hay algo peor. Hace unas semanas, al regresar de una patrulla nocturna en otra zona del país, vi algo en medio del sendero. Una puerta, vieja de madera oscura con bisagras de hierro, esperándome. No fue un enfrentamiento con el crimen organizado. No fue una emboscada. No fue una falla en la estrategia. Fue algo que hasta el día de hoy no entiendo del todo. Algo que desafió la lógica, que me quitó el sueño por semanas, y que hasta ahora me hace dudar de lo que es real y lo que no. Fue una huella, pero no en el suelo, en el techo, y no había manera de que alguien pudiera haberla dejado ahí. Nos enviaron a la selva de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. La misión era relativamente sencilla: establecer un campamento temporal para patrullar la zona y evitar la entrada de grupos armados. No era la primera vez que hacíamos esto. Ya teníamos experiencia montando campamentos en lugares remotos. El campamento estaba compuesto por varias tiendas de campaña, una para dormir, otra para equipo y armamento, y una más grande que hacía de puesto de mando improvisado. Lo levantamos en un claro de la selva, cerca de un río. Todo parecía en orden. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. La selva siempre tiene ruidos extraños, pero cuando pasas suficiente tiempo en ella, aprendes a distinguir entre los sonidos normales de los animales y los que no deberían estar ahí. El problema empezó la cuarta noche. Esa madrugada, el centinela de turno nos despertó a todos con un grito ahogado. «Mi sargento, vengan a ver esto». Salí de mi tienda con el rifle en las manos, al igual que el resto de los compañeros. El centinela señalaba la lona de la tienda de mando con una linterna. Lo que vi me dejó helado. Huellas. Eran huellas de pies descalzos, pero no estaban en el suelo, sino en la parte superior de la lona, y eran perfectas, como si alguien hubiera caminado por el techo con los pies cubiertos de barro. Nos miramos unos a otros, buscando una explicación. Alguien intentó hacer una broma, pero su voz sonó tensa. Alguien se subió en la noche. No tenía sentido. La lona de la tienda no soportaría el peso de un hombre. Se habría doblado, habría marcas de caída. Pero no había nada. El sargento inspeccionó la zona con una linterna. No había ramas rotas, ni sogas, ni huellas en el suelo que indicaran que alguien hubiera trepado. «Nos están jugando una broma», dijo alguien. Pero a nadie le pareció gracioso. Al día siguiente patrullamos la zona en busca de indicios de intrusos. No encontramos nada. Sin embargo, cuando regresamos al campamento al atardecer, vimos algo que nos quitó la calma por completo. Había más huellas. Ahora no solo estaban en la lona de la tienda de mando, también en la tienda de los víveres. Eran más, muchas más. Las siguientes noches fueron un infierno. No volvíamos a ver a nadie, pero siempre sentíamos que nos observaban. Escuchábamos ruidos entre la maleza, pero cuando alumbrábamos con las linternas, no había nada. Algunos comenzaron a soñar con algo extraño. Describían la misma figura. Un hombre alto y delgado, de piel ceniza, con ojos hundidos y boca demasiado grande. No lo veían claramente, pero decían sentirlo en los sueños. Yo también empecé a soñarlo. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta de ese hombre al fondo de mi tienda mirándome. Nunca hacía nada, solo observaba. Pero la peor noche llegó cuando escuchamos los pasos. Esa noche el centinela nos despertó de nuevo, pero esta vez no fue por las huellas. «Escuchen», susurró con el rostro pálido. Nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos, arriba de nuestras cabezas. Pasos. Descalzos, despacito, como si alguien estuviera caminando sobre la lona del campamento. No tenía sentido. Cualquier cosa que caminara sobre la lona debería haberla hundido. Pero los pasos eran ligeros, casi etéreos. «Salgan», gritó el sargento. Salimos de un salto con los rifles listos. Apuntamos al techo de la tienda de mando. No había nada. Pero cuando alumbramos con la linterna vimos que las huellas eran frescas, recién hechas. Ahí fue cuando algunos empezaron a decirlo en voz baja. No era humano. Esa misma noche, el sargento tomó una decisión. No íbamos a quedarnos. Empacamos el equipo lo más rápido que pudimos y salimos en la madrugada. Caminamos en formación cerrada, con las linternas apagadas, en completo silencio. Nadie quería hablar. Nadie quería decir lo que todos pensábamos, que algo nos estaba siguiendo. Cuando llegamos al punto de extracción y abordamos los vehículos, respiramos aliviados.
Nos alejamos del lugar sin mirar atrás. Pero antes de irnos, volteé una última vez. Y lo vi. A la orilla del claro donde habíamos acampado, entre la espesura de la selva, estaba él. Era exactamente como en mis sueños. Alto, delgadísimo, con la piel ceniza y ojos hundidos. Me miraba. Y aunque estaba lejos, pude ver cómo su boca se estiraba en una sonrisa imposible. Desde ese día, jamás volví a dudar cuando alguien me decía que hay cosas en la selva que no deberían existir. Nunca volvimos a ese campamento. No sé cómo empezar esto. Han pasado varios años, pero todavía sueño con esa mano, con lo que vi aquella noche en la sierra de Chiapas. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay cosas que no sanan, que se quedan ahí, en la sombra de la memoria, esperando el momento para volver a atormentarte. Estábamos en una misión de reconocimiento en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Nuestro escuadrón había sido enviado para vigilar una zona en la sierra donde se decía que operaban grupos armados. No era la primera vez que me tocaba patrullar en la selva, pero aquella misión tenía algo diferente. Desde que llegamos, el ambiente se sentía pesado, como si la tierra misma nos observara. No le di mucha importancia en ese momento, pero pronto me di cuenta de que no estábamos solos en ese lugar. Nuestra base temporal estaba junto a un lago rodeado de árboles inmensos. Sus raíces emergían del agua como garras petrificadas. El lago tenía algo inquietante. El agua era oscura, demasiado quieta, como si ocultara un secreto en el fondo. Dicen que aquí desapareció una patrulla hace años, comentó uno de los compañeros mientras armábamos las tiendas de campaña. Puras historias para asustar novatos, respondió otro intentando sonar despreocupado. Yo no dije nada, pero una sensación extraña me recorrió la espalda. No creía en fantasmas, pero sí en las cosas que no podían explicarse. Esa noche, el calor era insoportable. Me ofrecí para la primera guardia, más por evitar dar vueltas en la hamaca que por otra cosa. Me senté cerca de la orilla, con el fusil en las piernas, observando las sombras moverse entre los árboles. La selva nunca está en silencio. Siempre hay ruidos de insectos, aves nocturnas o el crujido de ramas. Pero en cierto momento, todo quedó en un mutismo absoluto. Fue entonces cuando la vi. Una mano emergía del agua. Al principio pensé que era una rama o algún animal, pero no. Era una mano humana, pálida, huesuda, con los dedos crispados como si alguien estuviera pidiendo ayuda. «Oye», grité, incorporándome de inmediato. Nadie respondió. Di un paso hacia la orilla, pero en cuanto lo hice, la mano desapareció. El agua se cerró sobre ella sin dejar rastro. No me moví durante varios segundos, sintiendo un escalofrío recorrerme. Podía haber sido mi imaginación, pero algo dentro de mí me decía que no. Miré alrededor, buscando a alguien más despierto, pero los compañeros dormían. Me acerqué al lago con cautela. La superficie estaba tranquila, sin una sola ondulación. Tragué saliva y me alejé de ahí, sin poder quitarme la sensación de que algo me observaba desde el fondo. No dije nada sobre lo que vi, pero desde esa noche, las cosas comenzaron a ponerse raras. Los compañeros hablaban de pesadillas, de sentirse observados en la madrugada. Uno juró haber visto una silueta de pie en la orilla del lago, pero cuando fue a revisar, no había nada. El aire se volvía más denso cada noche. El ambiente era sofocante, pero no solo por el calor de la selva. Había algo más, algo que nos carcomía poco a poco. Una madrugada, mientras hacía guardia con otro soldado, volvimos a escuchar ruidos en el agua. Nos miramos en silencio, tensos. Me armé de valor y apunté mi lámpara hacia el lago. No había nada. Pero cuando apagamos la luz, una sombra surgió en la superficie. ¿Viste eso?, susurró mi compañero. Asentí sin decir palabra. La silueta estaba ahí, flotando, con la cabeza apenas asomando del agua. Dimos un paso atrás, con los fusiles listos. Pero entonces, la figura desapareció, sin ruido, sin movimiento de agua, como si nunca hubiera estado ahí. Esa fue la noche en que todo se descontroló. Al día siguiente, un compañero desapareció. Salió temprano a llenar los cantimploras en el lago y nunca volvió. Pensamos que se había perdido, pero lo buscamos por horas y no encontramos ni una pista. Esa misma tarde, otro soldado se desmayó de la nada. Cuando despertó, balbuceaba cosas sin sentido. Decía que ella lo llamaba, que estaba en el agua, esperando. Al anochecer, la desesperación se apoderó del grupo.
Algunos querían irse de inmediato, pero la orden era clara: no abandonar la misión. Pero el lago no nos dejaría ir tan fácil. No dormí esa noche, nadie lo hizo. Solo esperábamos, con el miedo incrustado en la piel. Fue entonces cuando la vimos otra vez. Una mujer, de pie en el agua, con la piel blanca como la luna. Sus ojos eran negros, vacíos. Nos miró con tristeza, levantando una mano. La misma mano que vi aquella primera noche. Algunos intentaron disparar, pero los fusiles se trabaron. El aire se volvió helado. De pronto una voz susurró en nuestros oídos: no debieron venir. Corrimos, dejamos el campamento atrás, adentrándonos en la selva sin importar el peligro. A la mañana siguiente nos encontraron en un camino de terracería, desorientados, cubiertos de lodo y hojas. No recordábamos cómo habíamos salido de ahí. Nunca encontramos al compañero desaparecido. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos, pero cada noche cuando cierro los ojos, sigo viendo esa mano pálida y huesuda saliendo del agua, pidiendo ayuda, o tal vez advirtiéndonos. Nos habían enviado a patrullar una zona cerca de la frontera con Guatemala. Había rumores de actividad del crimen organizado y, además, las comunidades locales hablaban de grupos armados moviéndose en la selva. No era la primera vez que nos tocaba una misión así. Hacíamos nuestra revisión, asegurábamos la zona y nos retirábamos. Pero algo en ese lugar se sentía distinto. El primer día todo transcurrió con normalidad. Montamos campamento en un claro cerca de un río. Éramos 6 soldados, todos entrenados, todos con experiencia. Nadie era nuevo en esto. La noche cayó rápido, como suele pasar en la selva. Sin luz eléctrica, el mundo se volvía negro en cuestión de minutos. Recuerdo que me acosté temprano, cansado por la caminata del día. Afuera el sonido de los grillos y las ranas era lo único que rompía el silencio. Parecía que todo estaba en calma, hasta que la tienda de campaña comenzó a sacudirse. Me desperté de golpe con un estruendo. Algo había chocado contra la lona con fuerza. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de escuchar. Nada. Solo la respiración de mis compañeros y el sonido de la selva. ¿Oyeron eso?, pregunté en voz baja. Uno de los muchachos murmuró algo entre sueños, pero nadie más respondió. Tal vez lo había imaginado. Tal vez solo era el viento. Volví a cerrar los ojos. El siguiente golpe fue más fuerte. Sonó como si alguien hubiera lanzado una piedra contra la tienda. Me levanté de inmediato, agarré mi rifle y salí de un salto. Afuera, la oscuridad era total. Mi linterna iluminó los árboles cercanos, la maleza densa, el suelo húmedo. No había nadie. ¿Qué pasa?, preguntó uno de los compañeros, saliendo de su tienda con el arma en mano. Alguien golpeó mi tienda, respondí. Los demás comenzaron a despertar. Algunos revisaron el perímetro, pero no encontramos nada. Sin huellas, sin ramas caídas, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Nos convencimos de que podía ser un animal, quizás un mono o algún otro bicho nocturno, pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. El siguiente día fue agotador. Avanzamos más adentro de la selva, encontramos rastros de actividad reciente, pero nada concluyente. Cuando cayó la noche, volvimos al campamento. Esta vez, todos dormimos con las armas más cerca. No tardó en suceder otra vez. Un golpe seco contra una de las tiendas, luego otro, y otro más. Esta vez todos lo oímos. «¡Alto ahí!», gritó uno de los compañeros, apuntando su rifle en dirección al ruido. Salimos de las tiendas con rapidez, iluminando la maleza con nuestras linternas. Nada, ni una sombra, ni un movimiento. Solo el eco del golpe resonando en nuestras cabezas. Uno de los soldados se adelantó y revisó la lona de la tienda golpeada. Pasó la mano por la tela, buscó alguna marca. «No hay nada», murmuró. Eso no tenía sentido. Esos golpes fueron reales, los oímos, los sentimos, pero no dejaron rastro. Esa noche casi nadie durmió. Para la tercera noche estábamos tensos. Ya no nos importaba si eran criminales o algún grupo armado. Había algo más aquí, algo que no comprendíamos. Decidimos hacer guardias de a 2. A medianoche, los golpes regresaron. No contra una sola tienda, sino contra varias al mismo tiempo. Golpes secos, violentos, como si alguien estuviera exigiendo entrar. Uno de los soldados disparó al aire. «¡Muéstrate, cabrón!»,
gritó. El eco del disparo se perdió entre los árboles. Luego, silencio absoluto. Ni grillos, ni ranas, ni siquiera el viento. La selva entera contuvo la respiración. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba jugando con nosotros, algo que no podíamos ver. Uno de los compañeros sugirió movernos, pero caminar en la selva de noche era un suicidio. Decidimos aguantar hasta el amanecer. No sé si fue por el cansancio o el miedo, pero en algún punto logré dormirme. Cuando desperté, aún estaba oscuro. Algo me había despertado. Escuché un murmullo bajo, justo afuera de la tienda. Contuve la respiración. No era español. No era ningún idioma que reconociera. Tomé mi rifle y, con extremo cuidado, abrí un poco la cremallera de la tienda. No vi nada, pero sentí algo. La lona de la tienda se hundió, como si alguien estuviera apoyando la mano sobre ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. De repente la tienda fue golpeada con tal fuerza que caí de espaldas. Escuché a los demás despertar sobresaltados. «¡Ya basta!», gritó uno. Las linternas iluminaron la zona. No había nadie, pero lo peor no fue eso. La tienda estaba intacta, ni una arruga, ni un rasguño, como si nada hubiera ocurrido. Cuando finalmente salió el sol, recogimos nuestras cosas en silencio. Nadie mencionó lo que había pasado. Decidimos terminar la misión lo más rápido posible. Revisamos la zona, reportamos la falta de actividad y pedimos extracción. Antes de irnos, un anciano de una comunidad cercana se nos acercó. Nos miró con seriedad y dijo en voz baja: «No debieron quedarse ahí. Ese lugar no es para los vivos». No preguntamos más. Solo nos fuimos. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué nos acechó en esa selva. Solo sé que no era algo humano y que, si alguna vez me toca volver, no me quedaré a dormir. Si alguien me hubiera dicho que aquella misión cambiaría mi vida para siempre, le habría respondido con una risa seca. En el ejército aprendes a no temerle a nada. Pero la verdad es que hay cosas allá afuera, en las profundidades de la selva, que no pueden explicarse con entrenamiento ni con balas. Nuestra unidad operaba en la región sur de México, en un lugar que no mencionaré por respeto a los que aún están allí. Nos mandaron a patrullar una zona en la frontera con Guatemala, en donde se decía que grupos armados se movían con libertad. La misión era simple: reconocimiento y asegurar la zona. En otras palabras, meternos hasta el fondo y ver quién se escondía ahí. Nunca he creído en lo sobrenatural. Hasta ese día. Desde el primer día, la selva nos hizo sentir que no éramos bienvenidos. No era la primera vez que patrullábamos terrenos hostiles, pero esa vez todo era diferente. Había algo en el aire, una pesadez que hacía que el pecho se sintiera oprimido. Nos movíamos en formación, armas listas, ojos atentos, pero nadie podía sacudirse esa sensación de que algo nos observaba. En el tercer día de patrullaje, empezamos a notar algo raro. Un hombre caminaba a lo lejos, siempre fuera del alcance de nuestras linternas. No llevaba uniforme, tampoco equipo, y lo más inquietante era su sombra. Era alargada, demasiado alargada. No importaba la dirección de la luz, siempre parecía más grande de lo que debería. «Ese cabrón nos sigue», murmuró uno de los muchachos, ajustando su fusil. Intentamos alcanzarlo en varias ocasiones, pero cada vez que nos acercábamos y encendíamos la linterna, la sombra desaparecía. Y el hombre seguía allí, inmóvil, mirándonos. La primera vez que pasó, creímos que era un truco de la mente, un efecto del cansancio. Pero la segunda, la tercera, la cuarta, no había duda. Algo no estaba bien. La noche cayó y establecimos un pequeño campamento. Nadie hablaba de lo que vimos, pero todos lo sentíamos. Cuando estás en la milicia aprendes a leer el miedo en los ojos de los demás. No es el miedo de entrar en combate. Es algo más profundo, algo primitivo. Montamos guardia en turnos. La selva era un silencio inquietante, solo interrumpido por el sonido de los insectos y el ocasional murmullo del viento. En mi turno, escuché algo. Pasos. No los de un animal, sino de alguien descalzo, moviéndose entre la maleza. «Alto ahí», dije en voz baja, apuntando con mi fusil. Silencio. Encendí la linterna y barrí la zona con el haz de luz.
No había nadie, pero cuando apagué la linterna, él estaba ahí. Apenas a unos metros, el hombre de la sombra alargada se quedó inmóvil. Su rostro era imposible de ver con claridad, pero sentí su mirada clavada en mí. Mi instinto me gritó que disparara, pero mis manos se quedaron tiesas. Algo dentro de mí sabía que las balas no servirían contra él. El hombre levantó la mano y señaló algo detrás de mí. Me giré por reflejo, pero no había nada. Cuando volví a mirar ya no estaba. A partir de esa noche las cosas se salieron de control. Cada vez que nos deteníamos, aparecían huellas alrededor de nuestro campamento. Eran humanas, pero más grandes de lo normal. Algunos de los muchachos empezaron a enfermar, vomitando sin razón aparente. Uno de los soldados, el más joven del grupo, empezó a hablar solo. Decía que el hombre le susurraba cosas, que le advertía que nos fuéramos antes de que fuera demasiado tarde. El comandante tomó la decisión de retirarnos. Ya no se trataba de la misión. Algo nos estaba cazando. En el camino de regreso la selva se volvió más densa. Era como si tratara de impedirnos salir. Y entonces, al anochecer, el infierno se desató. Uno de los nuestros gritó y abrió fuego contra la nada. Nos giramos y lo vimos temblando, con los ojos desorbitados. «Está aquí, está aquí», gritaba disparando al vacío. Intentamos calmarlo, pero entonces todos lo vimos. En medio de la espesura, el hombre de la sombra alargada nos miraba. Su sombra se extendía como si la selva misma se plegara a su voluntad. Corrimos. No hubo órdenes, no hubo formación. Solo corrimos. Cuando finalmente salimos de la selva, éramos menos de los que entramos. Nunca encontramos al soldado que disparó. Lo buscamos, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. De vuelta en la base, nadie habló de lo que pasó. Se reportó como una misión fallida. Bajas por causas desconocidas, decía el informe. Pero nosotros sabemos la verdad. Desde entonces, cada vez que estoy en la oscuridad, siento que alguien me observa. A veces, en las noches sin luna, creo ver una sombra más larga de lo que debería ser. Y sé que él todavía está ahí, esperando. Fui entrenado para misiones de alto riesgo. Operaciones en la selva, rastreo, combate nocturno. Nada me asustaba, hasta que nos enviaron a aquel lugar maldito. Nos destacaron a un pequeño pueblo en Chiapas. El motivo era un reporte extraño. El cementerio militar que se encontraba en las afueras tenía algo raro. Los pobladores aseguraban que las tumbas cambiaban de lugar cada noche. No era el tipo de misión que nos asignaban normalmente, pero la orden era clara. Investiguen y reporten. Apenas llegamos, el alcalde del pueblo nos recibió con una expresión sombría. «No debieron venir», nos dijo con un tono seco. «Ese cementerio no quiere ser molestado». Unos hombres armados no deberían asustarse de historias de fantasmas, pero la forma en que lo dijo, había algo en sus ojos, algo que no era miedo, sino resignación. Esa misma tarde subimos a la colina donde estaba el cementerio. Era un sitio antiguo, con lápidas viejas, muchas de ellas rotas o cubiertas de maleza. No había más de 20 tumbas en total, pero lo extraño era que ninguna parecía estar en el mismo sitio. En el centro, había una cruz de piedra cubierta de musgo, con un nombre borroso por el tiempo. El cabo Morales se adelantó y pateó una tumba derruida. «Puras tonterías», soltó con desdén. «Aquí no hay nada raro». Decidimos hacer guardia esa noche. Nos dividimos en grupos y rodeamos el cementerio. Teníamos visores nocturnos, rifles bien cargados, y la certeza de que nada humano podría sorprendernos. Pero lo que ocurrió esa noche, nunca podré olvidarlo. La primera señal fue el frío. No era normal, no en esa parte de Chiapas, donde las noches suelen ser cálidas. Pero de pronto, el aire se sintió denso, helado. Luego el viento se llevó nuestras voces, como si el mundo se quedara en silencio. «¿Escuchan eso?», preguntó uno de los muchachos con la voz tensa. «No escucho nada», respondí. Y ahí entendí el problema. Todo estaba en completo silencio. Ni los grillos, ni los búhos, ni el viento entre los árboles. Y entonces vimos las tumbas moverse. No fue un temblor ni una ilusión óptica. Se movieron. La lápida que estaba junto a la cruz central ahora estaba más cerca de la entrada. La que yo había visto en la esquina ahora estaba al centro. Fue como si alguien hubiera jugado con ellas en un instante, sin hacer ruido. «¿Qué chingados?»,
balbuceó Morales. No alcanzamos a reaccionar cuando la tierra comenzó a abrirse. Un gemido bajo, como el crujir de madera vieja, salió de las fosas. Algo salía de ahí. Corrimos. No hay honor en quedarse a morir ante algo que no puedes explicar. El soldado Romero gritó cuando algo le sujetó el tobillo. Al alumbrar con la linterna vimos lo imposible. Una mano huesuda se asomaba de la tierra, aferrándolo con fuerzas. Le disparamos, todo el cargador. Pero la cosa no lo soltó hasta que le destrozamos la muñeca a tiros. Lo jalamos y salimos del cementerio como pudimos, jadeando, sin aliento. No dormimos esa noche. A la mañana siguiente el alcalde nos estaba esperando. No preguntó nada, como si ya supiera lo que habíamos visto. Se los advertí, dijo con una calma perturbadora. Esas tumbas no pueden ser perturbadas. Lo enfrenté, exigiendo respuestas. Finalmente nos contó la verdad. Aquel cementerio no era un simple camposanto. Hace muchas décadas, en la Revolución, un batallón completo fue ejecutado ahí. Sus cuerpos nunca fueron reclamados y la tierra no los dejó descansar. El pueblo, desesperado por la actividad paranormal, hizo un trato. Cada noche, las tumbas se moverían, buscando descanso. Nadie debía intervenir. Nadie debía ver. Nosotros rompimos el pacto. Nos ordenaron retirarnos ese mismo día. En el camino de regreso, Morales se desvaneció. Lo revisamos. No tenía heridas, pero su piel estaba helada y tenía marcas en el tobillo donde aquella cosa lo había sujetado. No despertó nunca. Murió esa misma noche en el hospital de la base. La causa oficial: paro cardíaco inexplicable. Yo fui el único del equipo que pidió la baja voluntaria meses después. No volví a pisar Chiapas, pero a veces, en las noches sin luna, siento que las tumbas siguen moviéndose, buscando. Soy un soldado, un infante del ejército mexicano. He recorrido montañas, desiertos y selvas en operativos contra el crimen y la insurgencia. He sentido el hambre clavarse en las tripas, la sed secarme la garganta, el miedo apretar el pecho como una mano invisible. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que vivimos aquella noche en la selva lacandona. Nos habían desplegado en la profundidad de la selva con la misión de rastrear a un grupo de delincuentes. Se decía que eran sicarios que habían huido después de una emboscada a una patrulla en una carretera secundaria. La inteligencia indicaba que se escondían entre la vegetación, esperando refuerzos o una oportunidad para escapar a Guatemala. Éramos un escuadrón de 12 hombres, hombres duros, acostumbrados a la guerra, con experiencia en combate. No éramos novatos ni reclutas, sino veteranos que habían visto y hecho cosas que la gente normal jamás imaginaría. Llevábamos días en la selva, la humedad nos carcomía los huesos, los insectos nos devoraban la piel y el aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. No habíamos encontrado rastro de los delincuentes, pero algo en el ambiente nos tenía inquietos. Era esa sensación de estar siendo observados. No se veían animales, ni se oían los sonidos típicos de la selva. Solo el crujido de nuestras botas y la respiración pesada de los hombres. «Esto no me gusta», murmuró uno de los compañeros mientras revisaba su rifle. No lo dijo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Algo estaba mal. La noche cayó rápido, como un telón que nos separaba del mundo exterior. El capitán ordenó hacer un perímetro y montar guardias en turnos de 3 hombres. Encendimos un pequeño fuego para mantenernos calientes, pero nos aseguramos de que la luz no fuera visible desde la distancia. El primer turno pasó sin novedad. Solo el viento sacudiendo las hojas y la madera crujiendo en el fuego. En el segundo turno, comenzaron los problemas. Uno de los compañeros, un cabo con más de 10 años de servicio, estaba en su puesto cuando de pronto su rifle dejó de disparar. Intentó liberar el cargador y recargar, pero nada. Probó con otra munición y el arma seguía sin responder. Pensó que era una falla mecánica hasta que otro de los soldados tuvo el mismo problema. Luego otro. En cuestión de minutos, más de la mitad del escuadrón tenía rifles que no disparaban. «¿Qué chingados pasa?», preguntó el capitán mientras revisaba una de las armas. La revisamos minuciosamente. El mecanismo estaba en perfecto estado. La munición, sin embargo, tenía algo extraño. Pesaba menos de lo normal. Cuando abrimos uno de los cartuchos, encontramos pólvora. Pero se sentía ligera, como si hubiera sido reemplazada por cenizas. No había explicación lógica.
Revisamos la munición antes de salir y todo estaba en orden. El capitán ordenó que siguiéramos con la misión, pero ahora la paranoia se había instalado en nuestras mentes. ¿Cómo era posible que las balas no sirvieran? Cerca de la medianoche, uno de los compañeros que estaba de guardia gritó. Nos levantamos de inmediato con las armas listas. Vi algo moverse. Lo apuntamos con linternas. No había nada. Solo árboles y sombras alargadas. Seguramente fue un animal. Intentó calmarlo uno de los hombres, pero él seguía temblando. No era un animal, era algo más. Minutos después, otro gritó desde el otro extremo del campamento. Corrimos hasta su posición, pero lo encontramos solo, con el rostro desencajado. «Me hablaron», dijo con la voz rota. «Alguien me llamó por mi nombre». Nos miramos entre nosotros. Nadie había dicho nada. El capitán ordenó reforzar el perímetro y estar atentos. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, descubrimos que algo peor nos esperaba. Uno de los soldados estaba muerto. Su cuerpo estaba en el suelo, con los ojos abiertos y la boca en un grito congelado. No tenía heridas, no había sangre, pero su piel estaba pálida, casi azulada. No entendíamos qué había pasado. Lo llamamos, lo sacudimos, pero estaba rígido, frío. El capitán intentó comunicarse por radio, pero solo había estática. Estábamos solos. Enterramos el cuerpo lo mejor que pudimos y seguimos la marcha. Nadie quería quedarse ahí más tiempo. Conforme avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado. Nos costaba respirar y el sonido de la selva parecía distorsionado. Las sombras entre los árboles eran más oscuras de lo normal. De repente, encontramos algo que nos dejó sin aliento. Un altar. Era una estructura rudimentaria hecha con ramas y piedras, cubierta de símbolos extraños tallados en la madera. En el centro había calaveras humanas. No eran viejas. El capitán ordenó destruirlo y seguir adelante, pero en cuanto lo hicimos, algo se rompió en la selva. Un viento helado nos golpeó el rostro y el silencio se hizo absoluto. Luego lo oímos. Una risa, baja, distorsionada, como si viniera de todas partes. Alguien gritó y abrió fuego. Las balas no salieron. Los rifles seguían sin funcionar. El pánico se apoderó del escuadrón. Algunos intentaron correr, pero tropezaron con raíces invisibles. Otros sacaron cuchillos, pero sus manos temblaban demasiado para sostenerlos. Las sombras comenzaron a moverse. Algo estaba allí con nosotros. Algo que no podíamos ver, pero que nos rodeaba. Uno a uno, comenzaron a caer. Algunos murieron sin hacer ruido. Otros gritaron hasta que sus voces se apagaron. Yo corrí sin mirar atrás, sin importarme nada más que salir de ahí. Cuando desperté, estaba solo. La selva me rodeaba, pero el altar había desaparecido. Mi rifle estaba cargado, y mis balas pesaban lo normal. Regresé a la base días después, deshidratado y al borde de la locura. Nadie me creyó. Dijeron que mi escuadrón fue atacado por sicarios y que yo fui el único sobreviviente. Pero yo sé la verdad. No fueron sicarios. Fue algo más. Algo que no quiere que hable de ello. Pero lo estoy haciendo. Porque sé que sigue ahí afuera. Y sé que algún día vendrá por mí. Fui parte del ejército mexicano por muchos años. Pasé por operativos en la sierra, en la frontera y en la ciudad. Pero lo que viví en la selva, en esa misión, no se compara con nada. Aquella noche, la radio nos dio órdenes de alguien que llevaba muerto mucho tiempo. Escuchar esa voz fue como si el infierno mismo nos hablara. Nos enviaron a rastrear una célula armada que operaba cerca de la frontera con Guatemala. Era un grupo pequeño pero letal. Se movían entre los árboles como si la selva los protegiera. Nuestro equipo estaba formado por 8 hombres, todos veteranos, curtidos en combate. Nos dejaron en la zona en helicóptero. En el día avanzábamos con sigilo, evitando delatar nuestra posición. De noche, montábamos guardia y nos turnábamos para dormir. Hasta ahí, todo iba según protocolo. Pero en la tercera noche, todo cambió. La radio comenzó a emitir estática. Al principio pensamos que era interferencia por la humedad. Luego, una voz clara y fuerte nos ordenó reagruparnos. Aquí Centauro 0, posición comprometida. Retírense a punto de extracción en cuanto amanezca. Nos congelamos. Centauro 0 era un comandante que había liderado operativos en la selva, hasta que murió en una emboscada hacía más de 5 años.
No podía ser él. Era imposible. El sargento tomó la radio y trató de responder. Aquí unidad de reconocimiento. Identifíquese. La radio se quedó en silencio. Luego la voz regresó, con un tono seco, autoritario. Cumplan las órdenes. Amanecerá pronto. Nos miramos entre nosotros. Nadie quería admitirlo, pero todos lo pensamos. O alguien estaba jugando con nosotros, o la voz realmente venía del más allá. El sargento trató de tranquilizarnos. Alguien más está usando la frecuencia. Puede ser una trampa, manténganse alerta. Pero no era una trampa, porque esa voz no solo nos daba órdenes, también conocía nuestros nombres. Decidimos seguir avanzando antes del amanecer. La selva nos devoraba, cerrándose a nuestro alrededor. Escuchábamos ruidos en la oscuridad, pero no eran animales, eran pisadas, respiraciones, algo nos acechaba. ¿Escuchaste eso?, murmuró uno de los compañeros. Lo escuchamos todos, un susurro bajo como si alguien estuviera rezando, pero no había nadie. La radio volvió a encenderse. Se están acercando, no miren atrás, sigan adelante. El miedo se apoderó de nosotros, era la misma voz. Centauro 0. El soldado más joven del equipo rompió el protocolo y volteó. Soltó un grito y disparó su rifle al vacío. Cuando lo alcanzamos, estaba pálido, con los ojos abiertos como si hubiera visto al diablo. Vi algo, alguien. No estaba vivo. No supimos qué decir. No había huellas, no había cuerpos. Solo la selva silenciosa y densa. Seguimos avanzando. A cada paso, sentíamos algo siguiéndonos. Las sombras se movían donde no debían. La radio volvió a encenderse. Están rodeados, no disparen, sigan caminando. El sargento decidió ignorar la orden y mandó una exploración en círculo. No encontramos nada, pero entonces la radio sonó de nuevo. No debieron detenerse. De pronto el soldado a la retaguardia cayó al suelo, arrastrado por algo. Gritó, luchando por liberarse, pero cuando lo alcanzamos, no había nada sujetándolo. Solo la tierra removida, como si algo lo hubiera intentado llevar. Sus ojos reflejaban puro terror. No era humano. No queríamos quedarnos ahí para averiguar qué lo había atacado. Al amanecer, la radio dio su última orden. Llegaron demasiado lejos. No los van a dejar salir. Era la voz de Centauro 0. Pero esta vez sonaba triste. No lo entendimos hasta que vimos las cruces entre los árboles. Cruces oxidadas, enterradas en la maleza. Eran tumbas. Pero no eran antiguas. Tenían nuestros nombres. Nadie sabe cómo logramos salir de la selva. Solo recordamos el sonido de la radio apagándose. La última frase de la voz que no debería existir. Ahora ya saben lo que es estar del otro lado. Desde esa noche ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó. Pero a veces cuando duermo, juro que escucho la radio encenderse otra vez.